Hola a todos, hoy vamos a ver cómo establecer y configurar las reglas de puntuación en Zoho CRM. Aquí estamos en la pantalla de inicio, nos dirigimos al icono de configuración en la esquina superior derecha y seleccionamos en el apartado automatización reglas de puntuación. Acá vamos a poder configurar nuestras reglas de puntuación. Estas reglas nos van a ayudar a priorizar posibles clientes, contactos, cuentas y tratos. Vamos a poder asignar puntos positivos y negativos a cada propiedad. Vamos a ver cómo configurarlo. Aquí tenemos una lista desplegable donde vamos a definir sobre qué módulo queremos trabajar para realizar esta regla de puntuación. Vamos a hacerlo sobre posibles clientes. Bueno, seleccionamos qué campo de posible cliente queremos establecer para que se asigne una puntuación. En este caso, vamos a seleccionar el campo fuente de posible cliente. En este caso, voy a seleccionar fuente y voy a seleccionar un evento. En este caso, si la fuente del posible cliente es evento, se agregará 10 puntos al puntaje de ese registro. Podemos ir agregando otras condiciones. En este caso vamos a seleccionar lo relacionado con correo electrónico. En este caso, si nuestro destinatario o posible cliente abre el correo electrónico que le enviemos, vamos a agregarle un total de 5 puntos. En el caso de que haga clic en algún link del correo electrónico, vamos a sumarle 10, y en el caso de que haya una devolución, vamos a restarle 5 puntos. Como verán, se puede ir configurando distintos aspectos del posible cliente, como por ejemplo los campos, el correo electrónico. También podemos configurar, en el caso de que tengamos nuestro CRM integrado con Facebook o Twitter, alguna regla relacionada. En el caso de que el posible cliente le dé me gusta a alguna publicación, le vamos a sumar 10 puntos. Bueno, ahí ya tenemos establecidos los distintos criterios para realizar las puntuaciones automáticas. Ahora nos dirigimos al módulo de posibles clientes para poder editar la fuente del mismo y ver cómo la regla de automatización de puntuación se ejecuta. Y por ejemplo tenemos acá al posible cliente Sánchez. Vamos a ingresar, vamos a cambiarle la fuente de posible cliente. Antes de cambiar la fuente, vamos a ir a ver que la puntuación es 0, y si le cambiamos la fuente a evento, la puntuación automáticamente pasa a ser de 10. Esto mismo sucedería si nosotros le enviamos un correo electrónico y lo abre o realiza un clic, se va a asignar de acuerdo a las reglas que definamos en esta parte del Zoho CRM. Bueno, estas son las reglas de puntuación. Espero que les haya servido. Muchas gracias.